ser gente, Señor, ser hijos tuyos, Señor, de aquellos hijos, Padre, que producen al 100 por 1. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias te damos en esta hora, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Estaba leyendo, hermano, lo que nosotros empezamos a platicar el día martes con respecto a lo que dice Lucas capítulo 1. Usted se recuerda que estudiábamos esos pasajes tan hermosos cuando narra Lucas que se dio a la tarea de investigar y de hacer algo, mira, una investigación a fondo acerca de cómo se habían dado las cosas en aquel entonces, de acuerdo al tiempo en el cual Jesús estaba en ese momento, desde su nacimiento hasta llegar a la cruz. Pero vemos también que en esos pasajes de Lucas, según lo que le hablaba el día martes, nos damos cuenta de que Lucas en el capítulo 1 narra el nacimiento de dos hombres en la tierra, hombres que vinieron a hacer, hermano, cosas maravillosas, cosas grandes, como lo fue Juan el Bautista y como lo fue nuestro Señor Jesús. Este Juan, desde su nacimiento recibe una palabra que vino por medio del ángel a aquel momento a Elizabeth, y narrábamos nosotros la historia de lo que había sucedido. Elizabeth era una mujer estéril, Elizabeth no podía concebir, y en ese momento, a pesar de su avanzada edad, el Señor usa ese vientre para que de ahí salga un hombre que venía a preparar el camino para el Señor, para que cuando Jesús apareciera en la escena, ya se estaba predicando un evangelio de arrepentimiento. Esa es la predicación de Juan, ese es lo que se narra acerca de Juan. Sabemos que Zacarías, que era su padre, en ese momento viene y recibe una visión acerca de lo que iba a suceder, pero la palabra del ángel acerca de Juan fue que desde el vientre de su madre, desde que él entrara en el vientre de su madre, él iba a venir lleno del Espíritu Santo. Nosotros hemos pensado, hermano, con respecto, y hemos hablado con respecto a la llenura del Espíritu Santo en muchas ocasiones. Hemos entendido que es algo primordial dentro de la iglesia y que la iglesia lo necesita. Y explicaba también que en el momento después, 6 meses después de que se da esa profecía, viene también el ángel y le habla a María. Y el ángel le viene a hablar a María y le dice cómo era que ella iba a concebir un hijo. Y mire tan lindo, tan linda la experiencia, porque al final cuando nosotros vemos esos pasajes nos damos cuenta que estos dos hombres, hablando acerca de Jesús y hablando acerca de María, de Juan el Bautista, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Fue algo increíble lo que sucedió. Usted se recuerda que incluso Elizabeth fue bautizada con el Espíritu Santo solo por el saludo de María. Ni siquiera hubo una imposición de manos, ni siquiera hubo una oración por eso, sino que cuando la saludó, entonces el Espíritu Santo entonces entró en Elizabeth. Y es tan lindo hablar acerca de eso, pero lo platicábamos el día martes, todo Lucas capítulo 1 y su narración. Y yo decía, y fue esto el rema, si lo pudiéramos poner de esta manera, es que la iglesia de este tiempo va a necesitar hijos llenos del Espíritu Santo. Hijos que sean llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra. Recuérdese que a lo que Juan el Bautista fue llamado fue a hacer volver el corazón de los hijos de Dios hacia Él. Ese fue el llamado de Juan el Bautista, y por eso también se dijo que el espíritu de Elías iría delante de él. Pero vemos que la tarea que tenía Juan era una tarea difícil en aquel entonces, porque nadie quería saber de Dios. Ya el pueblo se había olvidado. No sé cuántos años, 300 o 400 años, no sé cuántos años habrían pasado desde que el Señor últimamente les había hablado. Y ahora resulta que el Señor levanta a este hombre Juan para que trajera un evangelio donde la gente se arrepintiera.
Pero Juan no hubiera podido hacer su trabajo, Juan no hubiera podido ser Juan, el Juan que hoy nosotros conocemos, si no hubiera tenido la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la importancia que la iglesia hoy debe de darle a la unción, pero también a la llenura del Espíritu Santo. Vemos, hermano, una iglesia hoy en día que no ha podido, hermano, lograr alcanzar el propósito de Dios, porque no han logrado llegar a la llenura que el Señor está esperando de su Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos alcanzar el propósito, así como decía Pablo, decía: yo me extiendo hacia adelante con tal de alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Eso decía Pablo. Y eso es lo que la iglesia hoy necesita del Espíritu Santo, necesita la llenura del Espíritu Santo para poder alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos llamados. Usted tiene un propósito en esta vida. Nosotros fuimos traídos a este lugar, a esta tierra, con un propósito, hermano. No fue nada más pura casualidad. Dios tiene un plan y Dios se traza los planes desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, porque dice que fuimos nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay un plan de predestinación, hay un plan para usted, hay un plan el cual Dios trazó para cada uno de nosotros, la tarea por la cual nosotros vamos a tener que pelear, vamos a tener que luchar, pero también vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia sin la guianza del Espíritu Santo no podrá alcanzar sus metas. Podrá utilizar cualquier otro recurso para alcanzar lo que quiere, pero no va a hacer lo que Dios está esperando que sea. Y entonces recuerde que Juan tuvo muchas, el ángel cuando le habló a Elizabeth acerca de Juan, le dijo que iba a hacer muchas cosas. Le dije de hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios, pero también hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso quería decir que Juan se tenía que parar delante de los padres, cabezas de hogar, con autoridad de parte de Dios para hablarles que era necesario que volvieran su corazón hacia sus hijos, porque lo primero que habla es de los padres hacia los hijos. Ese es el orden. Iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces tenía que tener autoridad para poder hacer eso. Y luego dice, hablando acerca de los desobedientes a la justicia, a la prudencia de los justos. Entonces una vez más está hablando de los hijos desobedientes, y hablarle a un desobediente no es fácil. Y entonces por eso fue que el Señor decidió que para que Juan pudiera hacer esa tarea necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Luego entendemos que Juan lo enviaron para preparar el camino para que cuando el Señor viniera. Eso es otro trabajo, hermano, que mire, cuando nosotros analizamos la vida de Juan el Bautista, ese hombre se tuvo que enfrentar. Imagínese usted venirle a hablar a una generación que por muchísimos años no había oído una predicación o no había oído palabra de Dios. Imagínese pararse y predicarles entonces a esa gente. Y entonces el trabajo de Juan no fue fácil, no fue fácil. Pero 6 meses después aparece el ángel hablándole a María, y entonces aparece en escena nuestro Señor Jesucristo. Aparece Jesús, hermano, y entonces se da otra serie de cosas. El Señor, hermano, permite que desde su nacimiento entrara una vez más en escena el Espíritu Santo. Desde el nacimiento, porque María fue llena del Espíritu Santo. Usted se acuerda del sacerdote que presentó a Jesús lleno del Espíritu Santo, y una vez más el Espíritu Santo volvió a obrar para que cuando desde el nacimiento de Jesús todo lo que sucedía era como común denominador teniendo al Espíritu Santo. De ahí usted ve la historia de Jesús. Jesús crecía, dice, en estatura, crecía en conocimiento, en sabiduría. Pero era desde sus 12 años Jesús, y hablándole a aquella gente de aquel entonces. Claro,
ya se oía en aquel entonces cuando Jesús estaba ahí, se oía de que los que predicaban se basaban en la ley y Jesús les tiene que hablar, les tiene que referir todas esas cosas. Pero lo tremendo de esto es de que a los 12 años Jesús empezó a pararse en las sinagogas para hablar con aquellos sabios que en aquel entonces estaban. ¿Quién lo hace a esa edad? No tuvo que haber sido más que obra del Espíritu Santo, hermano. No tuvo que ser más que el Señor, el Hijo de Dios, en ese momento, obrando y hablándole a esa gente para que volvieran en sí. Lo cierto es que nosotros debemos entender que sin la unción, sin la llenura del Espíritu Santo, la iglesia no podrá avanzar. La iglesia del principio, usted se recuerda, si no hubiera habido un Pentecostés, si no hubiera habido un Hechos capítulo 2 donde hubo una llenura del Espíritu Santo, la iglesia se hubiera estancado. Los discípulos posiblemente hasta ahí hubieran llegado. Aunque dice que eran 120 los que estaban ahí reunidos y que 120, pero Jesús no le predicó a 120. Jesús le predicó a una multitud de gente, pero en aquel entonces solo 120 estaban ahí, de los pocos que quedaban y que se reunían y que perseveraban en la oración, perseveraban en la lectura de la palabra, perseveraban en el partimiento del pan, pero se habían mantenido 120. Y como consecuencia, hermano, de la promesa que Dios había dejado, como cumpliendo aquella promesa, viene entonces un derramamiento del Espíritu Santo sobre aquella gente. Y la iglesia se creció en ese entonces, se creció a causa de que aquella gente que en aquel entonces fue bautizada, ahora ya no era su predicación la misma. Nosotros hemos hablado de eso, usted lo ha visto en la palabra. La predicación de Juan ya no era la misma, la predicación de Pedro ya no era la misma, de los apóstoles que en ese momento estaban ahí congregados. Entonces la vida de la iglesia cambió cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces la iglesia hoy en día, al igual que la iglesia del principio, va a necesitar, hermano, esa llenura del Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos, hermano, ser llenos y pedirle: Señor, lléname del Espíritu Santo. Pero yo decía el día martes que la iglesia de hoy en día tendrá que empezar a engendrar hijos llenos del Espíritu Santo. Porque hay una tarea que hay que hacer, hay un trabajo que hacer. Nosotros, hermanos, necesitamos cumplir el propósito para el cual el Señor nos trajo a este lugar. Dice amén. Y entonces recuerdo esto, hermano, y lo leíamos, no lo leíamos, sino lo recitaba el día martes, con respecto a la promesa a la promesa del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Esto no era algo nuevo, no era algo que fuera una cosa, como le digo, una noticia, una buena nueva de aquellas que la gente se quedaba asombrada. Si eso ya se había dicho anteriormente. Y entonces yo veo lo que dice Joel capítulo 2 y versículo 28, que usted lo sabe de memoria. Y entonces dice que y sucederá, mire pues, y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos y soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Mire lo lindo de esto. Pero ¿cuándo? ¿En qué días? ¿En qué días iba a suceder esto? Esa era una profecía que Joel estaba dando, pero ¿a qué se estaba refiriendo Joel en aquel entonces? ¿A qué momento, a qué época, a qué etapa en la vida del pueblo de Dios esto se iba a dar? Pero fue una promesa que se dio de parte de Dios, hermano, y que cuando nosotros vemos esto de la obra del Espíritu Santo, que al final nosotros hemos hablado del Espíritu Santo como Hechos capítulo 2, pero el Espíritu Santo ya se movía antes. Si no fue Juan fue lleno del Espíritu Santo, pues.
si no fue Elizabeth llena del Espíritu Santo, si no fue María cubierta por el Espíritu Santo. Entonces en el Pentecostés se dio el arranque de algo, pero ya existía, ya venía, porque la profecía ya se había dado. Entonces nosotros no podemos hablar de un Pentecostés o de un avivamiento como algo en lo que en ese momento se dio un derramamiento del Espíritu. No, si el Espíritu Santo ya se había derramado antes. El Espíritu Santo ya se había derramado antes. Pero oye a la gente hablando de que sí, que en el Pentecostés, no, hermano, pero sí. Por eso es de que es necesario que, y eso era lo que a mí me llamaba la atención, porque perdóneme, pero yo decía, sí, y yo mismo hablando de que en el momento de Hechos capítulo 2, cuando se dio el bautismo del Espíritu Santo de aquella gente, fue cuando las cosas cambiaron. No, pero si las cosas ya habían cambiado antes y cambiaron con Juan. Entonces lo cierto es que desde el tiempo de Joel, el profeta Joel, la profecía se dio. Y fue cuando se vino, hermano, a dar esa palabra, y todo aquel que tomaba esa palabra, todo aquel que agarraba esa palabra se cumplía. Porque entonces le dice el Señor que esa profecía se iba a cumplir, se tenía que cumplir, pero no se cumplió en Hechos 2. Se cumplió antes. Se cumplió antes porque hubieron hijos. Elizabeth, su hijo Juan, y aquí dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y entonces mire, hermano, cuando nosotros vemos lo de la vida de Juan el Bautista, es algo tremendo. Lo cierto es que tuvo que haber sido lleno del Espíritu Santo. Tuvo que haber venido la llenura del Espíritu Santo según lo que había profetizado Joel, que en este tiempo que iba a suceder. Y esto no es algo de lo cual nosotros debemos de estar esperando que suceda, sino que esto ya se dio, hermano. Ya el Señor derramó de su Espíritu sobre nosotros. Él derramó de su Espíritu Santo, y lo único que necesitamos es recibirlo, aceptarlo en nuestro corazón y decirle: Señor, y yo quiero ser lleno. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de eso, y de la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero lo cierto es de que desde el momento en el que aquel hombre, Joel el profeta, da esa profecía, hermano, algo tuvo que suceder. Dios tuvo que entender, hermano, el Padre tuvo que entender que era necesario que se diera ese momento, que se diera que el Espíritu Santo fuera activado para que las cosas cambiaran. Amén. Entonces dice Isaías capítulo 32 y versículo 15. Mire lo lindo de lo que hace el Espíritu Santo. Isaías capítulo 32 y versículo 15 dice: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será considerado como bosque. Yo no sé si así dice su versión, yo le estoy leyendo la versión Oso. Será estimado por bosque, imagínense, hermano. Vaya, pero cuando usted lee el contexto de todo esto, hermano, era un pueblo hablándole a las mujeres que se habían acomodado, dice la Biblia, habían acomodado, ya no querían, mire, no querían nada con Dios. Y entonces dice el Señor: bueno, yo voy a cambiar la situación, pero las cosas van a cambiar, el rumbo de su vida va a cambiar, las metas, los deseos, los propósitos de nuestra vida van a cambiar cuando se dé el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu de lo alto. Porque cuando venga el Espíritu de lo alto sobre nosotros, dice, entonces el desierto, aquello que no producía, ahora va a producir. Se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será considerado como bosque donde hay muchos árboles.
Habrá entonces, miren, no solamente el desierto se va a convertir en tierra fértil, sino que ahora va a producir y va a producir en abundancia, de tal manera que aquello donde no había nada, ahora se va a convertir en un bosque. Y eso es tan tremendo, hermano. Yo esta vez que tuve la oportunidad de estar en Israel, uno se da cuenta que es un lugar desértico, eso es puro desierto. Y se ven lugares, se ven campos tan fértiles, hermano, en el desierto. Aquellos lugares verdes, hermano, verdes, donde están sembrando y está la tierra, está produciendo. Pero esa fue la promesa de Dios para su pueblo. Esa fue la promesa de Dios para aquellos en aquel entonces. Y hasta el día de hoy esa promesa se cumple y esa promesa todavía está vigente. Porque aquello que no producía ahora va a producir. Ay, hermano, todo lo que produce. Pero es un desierto. Usted lo ve en el mapa, es desierto. Y mire ahora, ¿por qué? Porque entonces dice el Señor, cuando hay un derramamiento del Espíritu de lo alto, las cosas cambian. Cuando nosotros lo aplicamos en un sentido espiritual, nos damos cuenta que la llenura del Espíritu Santo hace que aquello que era que no producía, el desierto que no producía, ahora produzca. Y va a producir, y va no solamente a dar uno o dos, sino que se va a multiplicar de tal manera que va a llegar a ser considerado como un bosque. Eso es tan lindo. Pero habla del desierto, habla de una tierra que no produce, habla de una tierra, en otras palabras, en una tierra estéril. Eso fue el caso de Elizabeth. Elizabeth era estéril, pero tuvo que haber venido una llenura del Espíritu Santo en aquel momento cuando Juan fue engendrado, que entonces hizo que produjera. La iglesia, por muy estéril que esté, si anhela en la llenura del Espíritu Santo, el Señor lo va a dar y las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Pero no podemos nosotros, hermano, creer que vamos a cambiar la situación por nuestras propias fuerzas. Las cosas no cambian por el intelecto de un hombre, porque tan sabio sea un hombre, conceptos humanos, no va a hacer eso. El cambio lo va a hacer la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que, mire, hoy en día vemos a una iglesia como en el tiempo de Isaías. Hermano, dice que las mujeres estaban tan acomodadas. Hablando de mujeres, y nosotros cuando vemos a la mujer en la Biblia la ponemos como una forma representando a la mujer, a la iglesia, perdón. Y en Isaías dice que las mujeres estaban acomodadas. Y entonces el Señor le dice: yo los voy a sacar de su acomodamiento. Pero la forma como lo voy a hacer es que voy a traer un derramamiento. La iglesia de hoy, la iglesia, la amada, la que se casa con el Señor, tendrá que ser llena del Espíritu Santo. Y eso va a causar un cambio. Eso va a causar que aquello que no producía, aquello que se había quedado estancado, aquello que ya no daba más, ahora empiece a florecer, empiece a dar, empiece a multiplicarse, y lo van a considerar después como un gran bosque. Porque habrán entonces muchos árboles. Y sabe que me gozaba cuando yo leía esto, porque entonces yo decía: Señor, hoy es un tiempo de renuevo. Porque aquello que no producía, aquello que pareciera estéril, aquello que pareciera desierto, hoy el Señor está diciendo: vendrán hijos llenos del Espíritu Santo, que van a hacer el cambio, que van a hacer, hermano, que la situación cambie.
La iglesia va a empezar a ver eso, pero por eso necesitamos hijos como Juan, llenos del Espíritu Santo. Si usted me ayuda, veamos el contexto de Isaías capítulo 32, si lo tiene. Versículo 10 dice: dentro de un año y algunos días os conturbaréis, hijas confiadas. Pero mire, eso dice la Biblia de las Américas. Yo estoy viendo el versículo 10. Así dice. Pero fíjese que dice en la Biblia del lenguaje sencillo, en el versículo 10: ahora todo parece estar bien, dice el lenguaje sencillo, pero dentro de un año se pondrán a temblar de miedo, porque no habrá pan ni vino. ¿Qué dice? Pero ahí le está hablando a las mujeres. Imagínense. Y entonces dice acá, le repito: ustedes, mujeres irresponsables que viven tan tranquilas, comiencen a temblar, quítense esos vestidos y pónganse ropas ásperas en señal de dolor. Recorran con lágrimas en los ojos los campos llenos de trigo y los viñedos llenos de uvas, y los hogares de Jerusalén que alguna vez fueron felices, porque todo mi país se llenará de espinos y matorrales. Mi ciudad, antes llena de gente, quedará abandonada para siempre. También quedarán abandonados el palacio y las fortalezas. En su lugar vivirán contentos los asnos salvajes y podrán pastar el ganado. Pero Dios vendrá a visitarnos. Miren lo que dice esta versión. Pero Dios vendrá a visitarnos y con su poder creador convertirá el desierto en tierra fértil y la tierra fértil en un bosque hermoso. Entonces habrá justicia en todos los rincones del país. La justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. Mi pueblo vivirá en un lugar tranquilo y seguro. Aun cuando caiga granizo y los bosques sean dañados, aun cuando mi ciudad vuelva a ser humillada, ustedes vivirán felices. Sus sembrados tendrán muchas aguas y los burros y los bueyes tendrán pasto en abundancia. Mire pues, hermano, pero todo fue por un derramamiento del Espíritu de lo alto. Dese cuenta entonces que lo que hizo que aquellas mujeres tranquilas, aquellas mujeres irresponsables, empezaran a producir, empezaran a ver el milagro, empezaran a ver la obra de Dios, tuvo que ser nada más y nada menos que por obra del Espíritu Santo. Entonces yo veía esto de las mujeres, porque entonces me ponía a pensar yo, ¿no será que de alguna manera está tipificando a la iglesia de hoy en día? Irresponsable y tan tranquila, tan acomodada. Entonces va a venir el Señor y va a decir: ¿sabe qué? Así nunca van a producir. Entonces, mire, le dice el Señor, de aquí a un año y algo más, vamos a ver cosas, van a temblar. ¿Qué estaba hablándoles el Señor? Que iba a venir tiempo de necesidad para sacarlos de donde estaban. Pero entonces en ese momento el Señor derramaría de su Espíritu de lo alto. En esta versión dice: y el Señor pero Dios vendrá a visitarnos. El derramamiento del Espíritu Santo es importante, hermano. La iglesia lo necesita anhelar. Mire, yo sé que esto es algo individual y algo que cada uno de nosotros debe de anhelar.
Pero en conjunto, la iglesia en sí toda necesita anhelar la llenura del Espíritu Santo. Ya basta de dejarnos guiar por sentimientos, basta de dejarnos guiar, hermano, por pensamientos humanos. Dejémonos guiar por lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, pues? Lo cierto es que cuando viene ese tipo de derramamiento como el que profetizó Joel, las cosas cambian. Porque aún Joel dice, cuando le leía yo Joel capítulo 2, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando eso suceda, algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que entonces tus hijos y tus hijas van a empezar a profetizar. Mire lo lindo de esto, hermano. Y empieza a hablar de lo que iba a suceder. Porque el que lo cambia todo es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que cambia los tiempos. Él es el que cambia, hermano, la situación. No importa qué es lo que tú estés pasando. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Eso es lo que dice Isaías. Cuando eso suceda, el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil será considerado bosque, como un bosque hermoso. Entonces, hay promesa de Dios para nosotros. Hay promesa de Dios para nosotros, pero necesitamos dejarnos llenar por ese Espíritu Santo de Dios. Le leo Lucas 1, versículo 15 y 16, pasaje que leímos el día martes. Porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Mire lo lindo de Juan, hermano. Porque desde el vientre de su madre venía ya lleno del Espíritu Santo. Eso es algo tremendo, hermano. Porque yo sé que usted y yo aceptamos al Señor, hermano, y las cosas fuimos evolucionando y fuimos creciendo, subiendo gradas en este evangelio, y hasta que llegó el momento en el cual el Señor nos bautiza con Espíritu Santo. Pero no empezamos así. No empezamos así. Qué bueno hubiera sido empezar así. Mire lo de Juan. Pero resulta que este hombre, hermano, desde que el Señor va y habla y le dice a Elizabeth lo que iba a suceder, le dice: desde el vientre, desde que él esté ahí. Y por eso le decía yo el día martes, la iglesia en este tiempo estará engendrando hijos así, que ya vengan con esa llenura. Que ya vengan con esa llenura, porque son los que van a hacer el cambio, hermano. Y nosotros debemos ser parte de ese grupo, que anhelemos, que queramos ser llenos del Espíritu Santo y traer ese cambio a esta generación. Si eso fue lo que Juan hizo, vino a hablarle a una generación perversa, una generación que no quería nada con Dios. Incluso le dice a aquellos fariseos: ustedes son una generación de víboras. Pero ahí había pueblo, había gente que cuando oía el mensaje de Juan venían a arrepentirse. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Esa es la predicación de Juan. Pero es interesante que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas 1:34, estoy repasando un poquito esos pasajes. Lucas 1:34. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, pues que no conozco varón? El ángel le responde, oiga lo que le dijo el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:34. Entonces, ¿qué le dijeron a María? ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, María? Tú que crees que necesitas varón para poder concebir, eso es lo que ella decía. ¿Cómo va a ser esto? Yo no entiendo qué es lo que va a pasar, puesto que yo no conozco varón. Y el ángel le dice: no te preocupes, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y cuando el Espíritu Santo caiga sobre ti, entonces vas a concebir. Cuando el Espíritu Santo caiga sobre la iglesia va a empezar a concebir. Y va a empezar a dar aquellos hijos, hermano, llenos del Espíritu Santo. Pero mire lo que le dijo el ángel acá. No solamente que el Espíritu Santo vendría sobre ella, sino que el poder del Altísimo la cubriría, hablándole de cobertura. Te va a cubrir con su sombra. Vaya, aquí eso es otro punto tan importante, hermano. Porque entonces no solamente ser lleno del Espíritu Santo, sino también estar cubierto. Porque para que ella pudiera concebir, primero tuvo que venir una llenura del Espíritu Santo. Tuvo que venir un derramamiento del Espíritu Santo. Y luego, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cobertura. Llenura del Espíritu Santo, cobertura. Cuando la iglesia empiece a tener la llenura del Espíritu Santo y a aceptar la cobertura, aceptar, hermano, que es necesario estar cubierto. Y hoy la gente ya no cree ni en cobertura. Si no creen en los 5 ministerios, ¿cómo quieren engendrar? ¿Cómo quieren dar a luz hijos? No se puede. No se puede. Entonces vea que ahora ya entró otro elemento en esto que le vengo hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Ya entró en otro elemento que es el reconocer que necesitamos estar cubiertos. Dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero entonces a María la cubrieron. A María la cubrieron. La iglesia hoy necesita ser cubierta. ¿Quién cubre la iglesia hoy? Bueno, la cubren los 5 ministerios. Es la cobertura que Dios dejó. Pero hoy a la iglesia le está faltando este otro elemento. Le está faltando este elemento. Claro, anhelamos el Espíritu Santo. Nadie habla con respecto al Espíritu Santo y al no necesitar el Espíritu Santo. No, toda la iglesia entiende que se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hable usted en inglés, en español, en cachiquel, como sea, del Espíritu Santo. La iglesia sabe que necesita el bautismo con Espíritu Santo. Pero ¿por qué aceptan al Espíritu Santo pero no quieren aceptar la cobertura del Altísimo? Y no quieren aceptar la cobertura de los ministerios, de los 5 ministerios. Pero entonces hay un problema, que no se puede dar no se puede concebir al estilo de María si no hay esos 2 elementos. Lucas capítulo 2, versículo 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir lo de que la costumbre establecida por la ley. Van a presentar a Jesús.
Pero ¿qué produjo el Espíritu Santo en este hombre? Que cuando el Espíritu Santo dice que vino sobre él, entonces vino una revelación para su vida. Entonces mire las cosas, porque aquí ya empezamos a añadirle otras cosas a esto del Espíritu Santo. María, para concebir, necesitó que fuera, que fuera llena del Espíritu Santo, pero que también se dejara cubrir, y pudo concebir. Simeón recibió la llenura del Espíritu Santo, y con la llenura del Espíritu Santo entonces vino una revelación. Que esa revelación, lo que le fue revelado fue que no moriría hasta que no viera a Cristo del Señor, al Cristo del Señor, a Jesús. Y por eso fue que cuando Simeón lo vio, hermano, Simeón dijo: bueno, yo ya hoy sí ya se cumplió lo que un día me dijeron, lo que fue revelado, lo que me revelaron, se cumplió. Entonces la iglesia necesita muchos elementos, hermano. El Espíritu Santo es muy importante. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Joel lo dijo, Isaías habló del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cambia la situación. El Espíritu Santo cambia, hermano, aquello que no se podía, que no daba, que no producía. El Espíritu Santo lo va a hacer que produzca. Pero también es importante los otros elementos. La cobertura, que venga revelación. Va a venir revelación, hermanos, sobre aquellos hijos cuando sean llenos del Espíritu Santo. Cuando la llenura caiga a la manera de Juan, entonces van a tener revelación. Va a haber una revelación, hermano, de cosas que en aquel momento, como dice la Biblia, cosas que ojo no vio y oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios empezará a mostrar, y lo que Dios está mostrando en este tiempo. Pero entonces la clave, llenura del Espíritu Santo. La clave, la llenura del Espíritu Santo. Eso le sucedió a Simeón. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ven ni le conocen. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Y estará en vosotros. Mire, hermano, sí, hermano. ¿De qué pasaje? Ese dijo él, dijo Simeón. Sí, porque le fue revelado que eso iba a pasar. Entonces a él le revelaron que vería la luz para las naciones. Esa fue la revelación, hermano. Pero él la entendió por el Espíritu Santo de Dios. Entendió que ese era el momento, y que Jesús, el que le presentaron en ese momento, era la luz de la cual el ángel le había hablado. Pero ahora ve este pasaje. Jesús les habló a sus discípulos y les dijo: ustedes sí conocen el Espíritu Santo. Yo voy a rogarle al Padre para que les envíe el otro consolador, pero ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo ya moraba con ellos. Ya moraba con ellos.
Pero entonces les dice el Señor tiempo futuro. Y dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces una cosa que esté con nosotros y otra cosa que esté en nosotros. Entonces la iglesia necesita que el Espíritu Santo de Dios no solamente more con nosotros, sino que more en nosotros. Porque al final el cambio, lo que el Espíritu Santo hará en nosotros, dentro de nosotros, hermano. Por eso nosotros hemos hablado acerca de que el cambio que el hombre, que nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús y que hemos venido a sus pies, el cambio se empezará a dar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El Espíritu Santo no está tan interesado en lo de afuera, sino en lo de adentro. El Espíritu Santo no está tan interesado en morar en nosotros, pues Él mora en nosotros, Él está en todo lugar. Sino Él está interesado en estar en nosotros. Porque entonces cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, las cosas cambian. Las cosas se ven de una manera diferente. El trabajo al cual nos llamaron a hacer, el propósito de Dios para nuestra vida, lo vamos a poder cumplir. No va a haber que nos estorbe, pero necesitamos el Espíritu Santo, del Espíritu Santo en nosotros, no con nosotros. Hechos 2:4. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Usted sabe qué pasó con eso en el día del Pentecostés? En Hechos 2, es que la lengua de aquella gente fue desatada. Y entonces cuando la lengua de aquella gente fue desatada, ya lo que de la lengua salía, lo que de la boca salía de aquella gente ya no era maldición, ya no era murmuración, ya no eran chismes, sino que ahora hablaban el lenguaje del cielo, porque la gente no les entendía. Algunos no entendían, otros sí entendían. Pero por eso que Pedro tiene que explicar qué era lo que había pasado. Pero entonces veo, hermano, que cuando hay la llenura del Espíritu Santo hay revelación, hay cobertura. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros a la manera de María, mire, también vamos a poder concebir hijos, vamos a poder dar hijos. Isaías dijo entonces, lo que va a hacer el Espíritu Santo es cambiar lo que no daba en algo fructífero. Va a cambiar la tierra estéril, va a cambiar el desierto en campo fértil. Eso va a ser el Espíritu Santo. Pero también hará que nuestro habla cambie. La forma como tú hablas, lo que sale de nuestra boca. Y por eso se necesita que seamos llenos del Espíritu Santo. Aquella gente, su hablar cambió. Ahora hablaban el idioma del cielo. Se acabó toda murmuración, se acabó todo chisme, se acabó, hermano, toda palabra de maldición que antes salía de nuestra boca, hoy no saldrá, porque hay llenura del Espíritu Santo. Nosotros no podremos cambiar al hombre, usted no puede cambiar al hombre, pero Dios sí lo puede cambiar. Y sabe que una de las cosas con la que mucha gente y muchos de nosotros en algún momento hemos batallado es en nuestra manera de hablar. Pero nuestra manera de hablar cambiará cuando entonces venga la llenura del Espíritu Santo. Es el que lo cambia todo. Hechos 4:31. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo.
A partir de ese momento, todos hablaban acerca de Jesús sin ningún temor. Mire lo tremendo. Entonces ahora lo que había, las conversaciones ya no eran conversaciones, hermano, que no edificaban, sino que la conversación que aquella gente empezó a tener era solo acerca de Jesús. Entonces, mire lo lindo que de lo que produce la llenura del Espíritu Santo, y por eso lo debemos de anhelar. ¿Quiere usted cambiar su manera de hablar? Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiere usted hablar solo de Jesús? Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos ser una iglesia que conciba hijos llenos del Espíritu Santo? Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos tener revelación? Sea lleno del Espíritu Santo. Común denominador: Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, a partir de ese momento, mire, primero oraron. Hay que orar. Donde estaban reunidos tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento empezaron a hablar acerca de Jesús sin ningún temor. Cambió su manera de hablar. Hechos, y ahí vamos a ir en Hechos. Mire, desde Hechos 2, todo lo que el Espíritu Santo empezó a hacer en aquella iglesia. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres llenos, 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Usted sabe qué hace el Espíritu Santo? Capacita a aquellos para poder hacer la obra de Dios. No podremos nosotros hacer la obra de Dios si no hay una llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué hoy mucha gente se carga? ¿Por qué hoy mucha gente le parece pesado? Le parece, hermano, demasiado, es un peso sobre ellos el hacer la obra. ¿Por qué? Porque no hay la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando está la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, nos capacita. Nos capacita para ser nosotros, hermano, los que salgamos, los que predicamos, los que nos paremos al frente y podamos predicar. Acuérdese que lo que hace la llenura del Espíritu Santo es desatar la lengua, y lo único que hablamos es: viene revelación, viene palabra de Dios para nosotros. Entonces la obra se hace más fácil, porque está la llenura del Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros notemos que no se podía delegar una tarea dentro de la obra a gente que no fuera llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les va a servir, les va a ser más fácil. Les va a ser más fácil. O sea que en el currículo o en el resumen que nosotros que presentaban aquellos, decía que como prioridad: lleno del Espíritu Santo. Requisito número 1: lleno del Espíritu Santo. Porque mire, hermano, esto de hacer la obra no es por intelecto, no es por lo mucho que sepamos, no es por los cursos universitarios, no es por eso. Claro que son útiles, pero lo que a nosotros verdaderamente nos capacita es la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos capacita. Si no estamos anhelando, o si no hemos sido llenos del Espíritu Santo, esto se va a convertir en una carga. Se va a convertir en una carga. Mucha gente se ha cargado por esto, hermano. Pero mire, para nosotros que hemos sido llenos del Espíritu Santo, el hacer la obra de Dios debe de ser un deleite.
debe de ser un gozo, debe de ser algo, un motivo de alegría, algo, hermano, que nos motiva, algo que nos lleva más allá, pero no debe de ser algo como que pesado, como que una gran responsabilidad y que no podamos llevarlo. El Señor no nos va a poner a nosotros una carga más pesada que la que nosotros podamos llevar. Pero lo que te capacita es la llenura del Espíritu Santo. Eso nos estará capacitando a nosotros. Hechos 7:55. Pero Esteban, mire este varón, hermano, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en los cielos, en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Qué pasó con Esteban, hermano? Que como estaba siendo lleno del Espíritu Santo y en aquel momento que lo estaban apedreando, ¿sabe qué hizo? ¿Qué hizo Esteban? En vez de devolver mal por mal, lo que hizo nada más Esteban, como había sido lleno del Espíritu Santo, solo levantó sus ojos, levantó su mirada, vio hacia el cielo, y entonces ahí se dio cuenta que estaba Jesús a la diestra del Padre, vio la gloria de Dios. Eso quiere decir que no le afectaba, lo estaban apedreando. Pero hoy, hermano, la iglesia, porque como no ha sido llena del Espíritu Santo, cualquier cosita le molesta. Pero ¿usted cree que Esteban no sentía las pedradas que le estaban tirando? Pero como había sido lleno con el Espíritu Santo, lo único que hizo fue levantar su mirada. Y mientras él tenía su mirada puesta en el cielo, vio la gloria de Dios, dice, y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios, viendo la gloria de Dios en medio de la adversidad. Cuando se llena, la iglesia está llena del Espíritu Santo, no importa el problema, no importa la adversidad que pueda venir, hermano. Cuando venga la adversidad, a aquellos que han sido llenos, no les va a afectar. No les va a afectar. Porque eso sucedió con Esteban, lleno del Espíritu Santo. Yo termino con Hechos 9:17. Hay muchos más pasajes. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire, esta fue la conversión de Saulo. De primas a primeras, lo primero es, mira, a mí me mandaron para que decirte que vas a recibir la vista, pero también para que seas lleno. Me han enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La iglesia hoy necesita recobrar la vista. Recibieron a Cristo Jesús a la manera de Juan, a la manera de Pablo. Recibieron a Cristo Jesús, pero mucha iglesia hoy está cegada. Mucha iglesia hoy necesita recobrar la vista. Y entonces el Señor necesita levantar gente como Ananías, que venga a decirle: mira, a mí me mandaron a decirte que es necesario que abras tus ojos, que veas, pero también que seas lleno del Espíritu Santo. Cuando hay la llenura del Espíritu Santo, cuando estamos siendo llenos de su Espíritu, hermano, hermana, entonces
nuestra visión cambiará. Lo que nosotros veíamos con nuestros ojos naturales no va a ser lo que vamos a ver con nuestros ojos espirituales. Hay cosas aún mejores, hay cosas mayores que no podemos alcanzar a ver todavía, porque a veces nos ha faltado la llenura de su espíritu. Pero cuando esa llenura viene, cuando la llenura del Espíritu Santo viene y cae sobre nosotros, ese derramamiento del cual habló Joel, entonces, ¿sabe qué sucede? Que nuestra visión se amplía. Veamos cosas que antes no veíamos, hermano. La iglesia empieza a recobrar la vista. Empezamos a ver cosas diferentes. Pero el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a nosotros en este tiempo. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver, hermano, el crecimiento de hijos llenos del Espíritu Santo. Queremos ver, hermano, multiplicación. Queremos ver desiertos convertirse en lugares fértiles, desiertos convertirse en bosques. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para poder concebir hijos, la iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo. Para que haya revelación, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Es súper importante. Y por eso en este tiempo en el cual estamos viviendo, un tiempo final, un tiempo definitivo, ya no podemos nosotros, hermano, obviar a estas alturas que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos llegar a presentarnos delante del Señor. Hoy es cuando necesitamos decirle: Señor, yo anhelo esa llenura, que sea derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pero yo no lo quiero nada más que esté, conocerlo alrededor mío, sino que esté en mí, Señor. Entra en mí, Espíritu Santo. Redargúyenos, límpianos de todo pecado. Eso es lo que necesitamos decirle al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer en esta noche. Así que yo le quiero invitar a que se ponga de pie un momentito y vamos a orar. Tal vez este mensaje usted ya lo había oído. Y yo sé que todos los que estamos acá reconocemos la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué tan llenos estamos? ¿Será que nos falta todavía llenar nuestra vasija y ser más llenos de Él? Entonces digámosle: Señor, tal vez hemos menguado en la búsqueda, tal vez hemos obviado que necesitamos del Espíritu Santo. Y hoy es una buena noche para que levantemos nuestras manos y le digamos al Señor: yo quiero ser lleno de tu Espíritu, Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder predicar tu evangelio precioso. Pero te damos gracias, Señor, porque una vez más tú vienes a recordarnos, Señor, a traer a nuestra memoria la importancia de ser lleno de tu Espíritu Santo. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo, papito lindo, que tú, Señor, eres el que envió al Consolador, a tu Espíritu Santo, para que produjera, para que hiciera una obra en nosotros. Y hoy queremos darle lugar, queremos darle cabida a tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida. Queremos permitir que tu Espíritu se mueva libremente, Señor, no solamente alrededor nuestro, Señor, sino en nosotros. Para que nos redarguya, Señor, para que nos hable, para que todas aquellas cosas que provienen de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, empiecen a darse en nosotros. Que nuestra vida produzca, Señor, que nuestra vida sea una vida, Señor, productiva, Señor. Que seamos tierra fértil, Señor, campo fértil delante de ti. Que produzcamos, Señor,
Que nuestra lengua, Señor, que nuestra lengua se desate, que nuestro hablar cambie, que venga revelación, Señor, sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Capacítanos, Espíritu Santo, capacítanos hoy, en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, que la iglesia, esta iglesia, Señor, la iglesia de este tiempo final, Padre, empiece a engendrar, Señor, hijos llenos del Espíritu Santo, que traigan un cambio, Señor, que hagan un cambio en la iglesia, Señor, que hagan un cambio en esta generación, Señor, en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae ese derramamiento de tu Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas. Trae hoy de ese derramamiento sobre nosotros, Señor. Por favor, Padre Celestial, te lo pedimos en este momento. Estamos, Señor, necesitados de ti, Señor. Hemos venido enseñando, Señor, y hemos venido entendiendo por mucho tiempo que nosotros sin ti nada somos. Pero entendemos también, Señor, que has dejado a tu Espíritu Santo, al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos enseñe, para que sea Él el que nos redarguya. Queremos, Señor, permitirle hoy a tu Espíritu Santo, Señor, que obre en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo tome el control, que tu Espíritu Santo sea aquel que haga en nosotros esa obra bendita. Que la perfeccione en el nombre de Jesús. Porque el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y ese es tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, Padre Celestial, en esta noche, Señor, gracias te damos. Porque nuevamente nos recuerdas, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Y que es necesario que ahora en este tiempo final nos aferremos, nos tomemos, Señor, de tu Espíritu Santo, para poder alcanzar el propósito por lo cual fuimos alcanzados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, bendice la iglesia, Señor, bendice a este pueblo, Señor, que te busca, Señor, este pueblo que anhela, este pueblo que necesita de ti, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Cada familia, cada hogar, Señor, bendícelos en esta hora, Señor. Que seamos una iglesia diferente, Señor, gente diferente, que piensa diferente, Señor. Y todo a causa de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos. Bendice, Señor, a cada uno, Señor. Bendice los hogares, bendice las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a los ausentes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que donde quiera que estén, Señor, que tú los toques, Señor. Que tú, Padre Celestial, obres en ellos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Y a nosotros, Señor, trae de una doble porción sobre nuestras vidas. Una doble porción de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Y lleva a cada uno, Señor, a sus hogares con tu paz y con tu bendición, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.